Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Otro momento de definiciones está en marcha. Hoy vamos a volver a ocuparnos del tema del empleo en la República Argentina y de un modo de empleo muy particular que tal vez ha tomado especialmente fuerza después de la última crisis de 2001. Cuando hay crisis empiezan a surgir nuevas ideas porque hay que salir adelante con modos nuevos, porque los paradigmas anteriores ya no sirven, porque las cosas han cambiado de lugar, porque nada vuelve al lugar de antes, y es ahí donde la inventiva y la creatividad a veces toma fuerza y nos abre caminos. Bueno, algo así tiene que ver con lo que surgió a partir de esta crisis y con, podríamos decir, el florecimiento de los microemprendimientos en la República Argentina. De este tema vamos a hablar hoy. Vamos a saludarla a la licenciada Liliana Castro, que está con nosotros, que es de CAME, que nos va a contar su historia particular y además el rol de las mujeres, que me interesa y mucho en este tema, al doctor Oscar Tangelson de IPEDES, que nos va a ayudar, doctor, a pensar acerca de esto que es microemprendimiento y microempresas. Así es. Algo que también sucede en nuestro país. Y vamos a saludar también a quien es el vicepresidente del Banco Provincial, señor Gustavo Marangoni. Gracias, Gustavo, por venir. Muchas gracias por la invitación. Un placer enorme porque, claro, uno puede tener una buena idea, uno puede tener un sueño, puede tener un buen proyecto, pero hay que tener cómo sostenerlo y cómo financiarlo, y no siempre se tiene ese elemento, ¿no? Exacto, y para eso justamente está el sistema financiero en general y fundamentalmente tiene que estar la banca pública en particular. Nosotros sabemos que tanto el Banco de la Nación Argentina como el Banco de la Provincia constituyen una influencia muy positiva en todo el mundo productivo, porque no solo porque están siempre y porque aún en los momentos más difíciles están presentes, sino también porque están apoyando a aquellos que más lo necesitan. Si nos vamos al pasado reciente, allí estuvieron ambas instituciones, entre otras, pero digo fundamentalmente estas, en el año 2008, 2009, años de dificultad, de crisis internacional que había impactado en la República Argentina, y salimos a prestar. Claro. Porque justamente se dice de la banca pública que tienen que jugar un rol anticíclico, es decir, que si las vacas gordas y las vacas flacas de las que hablaba la Biblia, cuando hay vacas gordas es fácil que todos estén empezando y probablemente mucha gente no necesite financiamiento, pero cuando hay vacas flacas sí. Claro. Y el Banco de la Provincia, desde hace ya casi 190 años, es la institución pública más antigua en lo que a banco se refiere de América Latina, no solo de la Argentina, viene cumpliendo ese rol. Estamos muy satisfechos cubriéndolo en todos los órdenes y también en todo lo que tiene que ver con microempresas. ¿Se otorgaron muchos créditos para microemprendimientos? Estamos ahora en pocos días celebrando el número 20.000. Comenzamos hace 2 años con esto. En la Argentina no había mucha experiencia en lo que a bancos se refiere en esta materia, y a partir de otras experiencias que funcionaron muy bien en América Latina, en Chile específicamente, empezamos a desarrollar este sistema de una manera gradual en el territorio provincial y con muy buenos resultados. Muy buenos resultados en primer lugar porque hay 20.000 beneficiarios de estos créditos, pero también como institución no solo estamos satisfechos porque hemos dado la oportunidad a los microemprendedores, sino además por su comportamiento. O sea, es que el nivel de morosidad en este ámbito es menor al del resto de nuestros negocios. Hoy, afortunadamente, en la Argentina el nivel de morosidad es muy bajo, es decir, la gente paga sus créditos. Claro. Y si el banco está en alrededor del 1,8%, en microempresas estamos por debajo del 1%. Entonces esto nos habla de una disposición muy particular de la gente que muchas veces ve a los bancos con temor o con una actitud algo resignada, es decir, ni siquiera me acerco porque no me van a prestar. Piensa ese microemprendedor de una comunidad o del conurbano o de una pequeña ciudad que, por ejemplo, teniendo una panadería familiar y que necesita 10.000 o 15.000 pesos para estoquear harina, y a partir de esa compra de harina poder aumentar su escala, bajar sus costos, etcétera, decía, no, pero no me voy a presentar por un banco porque no me van a prestar. Nosotros, contra el DNI y acreditar un año de antigüedad en su empresa, en su microempresa, le damos el financiamiento y los resultados son realmente extraordinarios, auspiciosos. Ya hemos hecho encuentros cuando dimos el 10.000, ahora vamos por el 20.000 y creemos que en los próximos años se va a constituir
no solo en una fuente de apalancamiento del banco hacia la comunidad, sino también en un gran negocio, porque dinamiza no solo la pequeña producción, sino también genera empleo, claro. Un tema que vos hacías referencia en la presentación del programa. Claro, porque uno se sorprende cuando se da cuenta que mucho del empleo formal en la República Argentina está sostenido también en muchos microemprendimientos, en gente que después de la crisis salió con ideas nuevas y comenzaron a surgir pequeños lugares de prestación de bienes y servicios, de creaciones artesanales, sí, de promoción de pequeñas empresas familiares y mucha gente se sostiene desde allí, ¿no? En nuestro país y en muchos más, claro, las pymes son la fuente del empleo. Claro. Son los grandes creadores de empleo y también, claro, obviamente, los microemprendimientos. Y el empleo tiene que ser el principal objetivo que debe darse un gobierno nacional, provincial, municipal. En el siglo XX, y no en vano, Perón dijo: gobernar es crear trabajo. Y el trabajo es el gran ordenador social de una comunidad. Claro. ¿Por qué llegamos a la crisis del 2001? Obviamente que habrá muchas explicaciones, pero cuando una sociedad llega al 20% de desempleo, al 21% de desempleo, entra en crisis. Bueno, generalmente, entra en crisis un modelo de acumulación económica, entra en crisis un modelo de acumulación política. De hecho, es lo que está pasando en Europa, Gustavo, en este momento. O sea, cuando empiezan las economías a estallar y los países aún más desarrollados a estallar, la primera variable que se toma en cuenta es el nivel de desocupación que tienen. Es tan malo el trabajo cuando se da en un régimen de explotación, de trabajo no registrado, como la ausencia de trabajo, porque nada hiere más la autoestima de un individuo, de una familia, de una comunidad, no tener empleo, no sentirse útil a sí mismo y a la comunidad. Entonces, yo creo que lo más importante de la Argentina de estos últimos años es que hemos recuperado no solo 5 millones de puestos de trabajo, la cultura del trabajo y del empleo. Fíjate que en los últimos tiempos han vuelto a proliferar las escuelas técnicas, los artes, los oficios que habían quedado... Que en un momento caducaron, totalmente. Los torneros, cerrados, los matriceros, que habían quedado absolutamente de lado con un sistema o una política económica que quizás privilegiaba la importación. Y vos decís, por supuesto que nadie pretende que la Argentina se cierre al mundo, ni mucho menos. Es tan importante exportar y seguro también hay elementos que importar. Pero uno no puede pensar solamente en función del ciudadano consumidor. Antes o paralelamente a nuestra condición de consumidores, somos productores, debemos ser productores. Y si perdemos de escala eso, estamos perdiendo... Primero que aunque algunos hayan disfrazado tiempo atrás esas ideas como modernas, como piolas, como que eran la vanguardia de la economía, generaron la destrucción del sistema productivo de la Argentina. Gustavo, antes de despedirlo, quería consultarle acerca de la persona que tiene una idea, pero que no tiene ningún recurso para poder hacerla. ¿También se puede acercar? ¿También hay una posibilidad de ayuda para esta gente? ¿Cuáles son los requisitos para poder tener los créditos? En este caso te decía que en el banco pedimos 1 año de antigüedad en la actividad, justamente para poder tener una mínima evaluación en cuanto a la viabilidad. Pero cada vez se abren más oportunidades. En esta instancia, obviamente que no está solo el Banco Provincia y no está solamente la modalidad del préstamo, en este caso, aunque sea micro, no deja de ser un préstamo, sino también que hay organismos públicos, nacionales y provinciales, que bajo otras formas también alientan a aquellos que están buscando su primera oportunidad. Lo importante es destacar que hay un entorno diferente en la República Argentina y que yo creo que esto es lo más adecuado para proponernos lo que se da habitualmente con el término de crecimiento sostenido, de largo plazo, que es a lo que tenemos que apostar, al trabajo como la herramienta de inclusión social, porque después puede haber otras políticas, las llamadas en otro momento políticas compensatorias, los subsidios, los apoyos, pero el eje siempre tiene que ser la producción y el empleo. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos en contacto seguramente porque es un tema sobre el que vamos a volver. Gracias, Gustavo Marangoni, vicepresidente del Banco Provincia. Quédese con nosotros en un ratito. Seguimos hablando de este tema, microemprendimientos, microempresas, el rol de la mujer en todo esto y las pymes como fundamentales en una estructura de trabajo en la República Argentina. Ya venimos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura, la familia Esteves. Es así. Es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos.
ARBA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Dueñotronic, de Banco Hipotecario, Home Banking, Banca Telefónica y muchas cosas más. 0810-999-4476. www.hipotecario.com.ar. Auspicia Banco de la Nación Argentina. 118 años ofreciendo la más completa gama de soluciones financieras. Un gran placer tenerla hoy con nosotros a la profesora Liliana Castro, que es vicepresidenta de Mujeres de CAME. Me interesa especialmente el rol femenino en todo esto. Y por supuesto el doctor Oscar Tangelson, un amigo de la casa, el presidente de IPEDES. Bueno, siguiendo el tema de microemprendimientos y microempresas, me gustaría, doctor, que definamos el concepto de microemprendimiento. ¿Qué es un microemprendimiento? Yo diría que ahí hay que hacer una distinción muy importante. En la Argentina se ha utilizado casi indistintamente los dos conceptos. Microemprendimiento es una actividad productiva tendiente a generar un producto, en muchos casos de autoconsumo. Y eso fueron las huertas familiares, las huertas comunitarias, que obviamente es mucho mejor que cualquier mecanismo asistencialista. Claro. Pero microempresa implica en principio una unidad productiva pequeña también, pero cuya vocación es colocar el producto en el mercado. Y por lo tanto tenemos que garantizarle las condiciones de sustentabilidad de esa unidad productiva. De ese modo implica crédito, pero implica mucho más. Hay definiciones, incluso por tamaño, que se utilizan en las encuestas de industria, por la cual podés definir qué es una grande, una mediana, una pequeña, una microempresa. Pero en muchos casos el contenido tecnológico obliga a tener varios factores para poder definirla. Bien. Porque puede ser una muy pequeña unidad con muy poca gente, pero con un nivel tecnológico tan sofisticado que no constituye una microempresa. Claro. Lo normal, lo habitual que mencionabas hace un rato, es la existencia de un enorme tejido productivo de pequeñas unidades de producción en todo el país. Y creo que eso es una reserva fundamental de la Argentina, no solo por la parte de historia y por el empleo que crea, sino por las características de la nueva forma de competir en el mundo. Le da una ductilidad, una capacidad de adaptación que tenemos que estimular y de la que creo que valdría la pena hablar un poco. Ahora vamos a conversar de eso, doctor, y de los elementos, además del apoyo crediticio, para fomentar el desarrollo. Liliana, profesora en música. ¿Y cómo terminaste en una pyme y al frente de CAME? A ver. Porque estudié ingeniería en construcciones, lo cual me permitió además dar clases de matemática y de informática. Entonces, bueno, esa fue, claro, esa fue mi etapa, digamos, docente. Y después, a través del Centro Comercial de Liniers, que es de profesionales, instituciones, comerciantes y vecinos, empecé a integrar FECOBA, que es la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí también me permitió dar el salto a todo lo que es lo nacional dentro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que tiene ahora 1.380 y pico de... La estoy viendo ahí a nuestra presidenta de Mujeres CAME, la doctora Elina Stewart. Bueno, eso nos permitió tomar contacto con muchísimas empresarias y emprendedoras de todo el país, porque todavía no en las 1.380 y pico de cámaras, pero en todas las provincias tenemos 2, 3, 4 cámaras que ya tienen, cámaras, asociaciones, uniones, federaciones, que ya tienen su grupo de mujeres.